voy a terminar de ya explicar lo que tiene que ver con la parte de ya de lo que es el sistema, lo que son acciones de mejora, acciones correctivas, ¿listo? Sí. Bueno, tenemos un micrófono abierto, entonces pues ya les doy la participación, ¿listo? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar esto. Voy a explicarles lo que es el tema de las acciones correctivas y de mejora. Y ya con eso, pues lo vamos haciendo. ¿Listo? Bueno, perdón que me vine acá y no traje el retorno. Entonces con eso digamos que ya aquí tenemos esto, digamos que voy a terminar de explicar esto y ya se los envío de una vez, apenas terminemos se los envío de una vez, ya la información y ya va a estar a través de lo que siempre les he dicho, correo y demás, todo este tipo de información. ¿Listo? Y ya pues con el tema de territorio porque ya está consolidado. Entonces con eso digamos que ya con eso entonces ya mañana me dedicaré pues a explicarles lo de la tarea que está relacionada pues a este punto. ¿Listo? Bueno, permítame un segundito, yo voy por el retorno, que es que lo dejé allí. Listo, entonces ya con esto, ya acá el retorno que es con lo que ya lo tengo aquí activado, todo, sino que lo había dejado allí. Entonces con eso ya soy consciente de quién ingresa, pues para darle ingreso sin problema y también soy consciente de lo que ustedes están viendo. Bueno, entonces en este sentido, el día de hoy, pues allá a mirar, pues nos habíamos quedado en la sesión anterior, nos habíamos quedado en lo que era pues relacionado a esto que era pues el modelo, pues permítame ya se los amplío. Lo que era el modelo de los planes, digamos como tal de mejoramiento, las acciones correctivas, preventivas, pues en el caso de decreto 1072 y de mejora pues para todos los sistemas. Bueno, ustedes sabrán que para que yo hablo de acciones preventivas en 1072 porque pues es allí la única parte donde nos va a hablar pues este punto, ya que pues para los modelos de alta gerencia que ya digamos que se han actualizado desde el año 2015, pues ya las acciones preventivas ya no se tratan, sino pues son lo que es la parte eh, el tratamiento pues de riesgos y oportunidades. Entonces pues en ese sentido pues ya digamos que tenemos este formato y con lo que nosotros pues habíamos hablado digamos en la sesión anterior era que pues teníamos unos momentos, teníamos 4 momentos en los cuales digamos que podíamos acá identificarlos. Voy a ponerlo así pequeño, pues primero para identificarlos, primero todo lo que es la identificación de la situación, digamos que hablando no solamente de lo que tiene que ver con el tema de digamos qué situación hay, qué corrección inmediata digamos que se le puede dar o qué tratamiento digamos que se le puede dar digamos en ese sentido y pues hallar digamos lo que es el tema de las causas, ¿no? Ya posteriormente digamos que al analizar todo lo que es el tema de origen de causas es también digamos esta parte que está ahí en azul pastel, ya la vamos a mirar, que es todo lo que tiene que ver con la generación de un plan, es decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer, porque pues digamos que ya hicimos un análisis y ya digamos que hallamos cuál es digamos el sentido, digamos la causa como tal de esa situación, digamos causa raíz y posteriormente entonces bueno encontramos como tal lo que es la parte de la gestión, qué es lo que vamos a hacer, que eso sería la parte que está en azul pastel y posteriormente pues identificando pues fechas y responsables y posteriormente digamos lo que es el tema del seguimiento. Bueno, bueno es importante tener en cuenta que al final de todo esto pues vamos a llegar ya a lo que es bueno lo que es el tema en rojo que está en seguimiento, es decir bueno cómo vamos para finalmente entonces gestionar todo lo que es la parte del cierre de la acción. eh, una de las cosas que pues ya habíamos dicho desde la sesión anterior era que cuando nosotros iniciamos todo este proceso, el punto digamos que uno tenía que tener en todo digamos en todo el proceso era el siguiente y era pues llegar
y perdónenme acá yo lo disminuyo un poco, y es que nosotros debemos llegar a resolver adecuadamente la siguiente pregunta, o bueno, la siguiente cuestión, y es describir la manera en la que la acción implementada eliminó la causa del hallazgo, en este caso pues la causa raíz. Ahora, este digamos que se vuelve digamos como el objetivo al final de toda la gestión que nosotros vamos a hacer, y perdónenme que yo vaya digamos hasta desde el final, porque pues finalmente a esto es lo que tenemos que llegar, y es que haya realmente una eficacia para el cierre digamos de esas causas, y eso digamos que yo lo complemento porque uno digamos cuando uno ve en la vida diaria, cuando uno ve muchas cosas en la vida diaria, somos muy expertos digamos los seres humanos generalmente en resolver las causas, las consecuencias y no pues esas causas. Digamos lo que eso lo vemos por ejemplo digamos en una medida así pequeño, digamos cuando uno escucha en las noticias que la comunidad una comunidad pues descubre a una persona que pues está robando a otra, y esta persona que presuntamente es un ladrón pues resulta ser linchada, se le quema la moto si es que venía digamos así en moto, casi que la policía tiene que llegar y pelear con la misma comunidad para poder digamos llevarse al ladrón, y eso digamos que ha sido uno de los problemas recurrentes que pues, todos sabemos que sucede, y eso digamos que tiene muchas causas. A veces de pronto las personas pueden llegar a decir muchas otras cosas, pero generalmente cuando uno quiere dar la explicación pues tiene que ir digamos más atrás, y uno digamos que iría también es el tema digamos que problemas no son de los policías o a veces ni siquiera los jueces que sueltan digamos al ladrón rápidamente, sino también de una legislación que pueda ser débil, ¿no? Unas leyes débiles que pues realmente no generan un castigo frente a ciertas conductas. Entonces uno que empieza a mirar digamos como ese análisis de causa, entonces eso digamos que es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces lo mismo digamos que sucede a nivel organizacional. Entonces a nivel organizacional finalmente todo lo que nosotros desarrollemos digamos en este caso tiene que ser enfocado es en que nosotros podamos resolver la causa real del hallazgo, en nuestro caso digamos la causa raíz. Ahora esto ¿por qué? Porque finalmente el propósito que uno debe tener en cuenta es que la idea es que la situación no se vuelva a repetir. Ese se vuelve digamos como el objetivo, y en ese orden de ideas pues a veces uno tiene que llegar y tener en cuenta que todo lo que vamos a desarrollar ahorita digamos como tal en todo lo que digamos desarrollamos debe ser enfocado puntualmente es en cómo hago para que esa situación no se vuelva a repetir, y hacia eso digamos que es lo que íbamos ya digamos en la última sesión que tuvimos la semana pasada. Ahora hay que tener en cuenta que cuando nosotros miramos esto, digamos que lo que es el tema del análisis, nosotros aquí entonces empezamos es con todo lo que tiene que ver con la identificación de lo que es el tema del proceso. Entonces donde está digamos que cuando uno habla digamos de eso de lo que tiene que ver con los análisis de causas y demás, debe centrarse digamos generalmente voy a reducirlo un poquitico eso. Uno tiene que centrarse puntualmente en la identificación. Entonces este formato que yo ya digamos que yo ya les he dicho y que yo, obviamente sí se los comparto, inclusive ya ahorita después de la sesión de una vez me dijo ya subírselo porque ya tenemos digamos así el material para subirles en todo digamos lo que es esta formación, y ya digamos que ahí van a tener ya lo de la tarea que voy a explicar el día ya de mañana Dios mediante, que pues va a estar relacionado pues, con este formato. Entonces vamos a entonces a tener en cuenta que aquí primero vamos a identificar lo que es el tema de proceso, es decir, vamos a tener entonces la posibilidad de llegar a identificar, bueno, a dónde digamos que se va a generar, y en esto digamos que el análisis de causa digamos que generalmente lo que nosotros vamos a hallar y digamos a lo que nosotros vamos a generar es cómo solucionar pues todo eso. Ahora aquí lo que quiero con este ejemplo digamos llevarlo a cabo y que digamos que puede llevar a
digamos, a muchas conclusiones, es poder ver que muchas veces, como las organizaciones son un conjunto de procesos que interactúan entre sí, pueden llevar a que las personas, en ese sentido, puedan darse cuenta que de pronto un problema que se está presentando en algún proceso es la consecuencia probable de otro proceso. Ahora, no es que todo, que siempre digamos que suceda así, pero digamos que esto digamos que se puede dar, y eso digamos que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este momento. Bueno, es importante en ese sentido tener en cuenta que aquí pues tenemos la identificación del proceso, digamos que en este caso pues es la parte comercial, ¿cierto? Digamos que aquí hemos identificado para este ejemplo, digamos que es el proceso, se origina todo en el proceso de tipo comercial, y en ese sentido, bueno, permítame acá, yo voy a hacer una cosa que me va a permitir a mí, pues, listo, ya, permíteme, eso, es que es para que se pueda observar, entonces por eso lo voy a que lo voy a poner así, listo, entonces para que lo puedan ver, listo. Ahora, sin perder la guía, generalmente cuando nosotros estamos hablando de lo que es el tema de este formato, porque como les decía, digamos, en la sesión anterior yo les comentaba que a veces digamos que pueden haber diferentes digamos, formas, digamos, de tratar esto. Digamos que cuando yo tenía el sistema de gestión, digamos así, que tuve la oportunidad de manejar, que era integrado, digamos que tenía los temas de calidad, ambiente y seguridad del trabajo, tenía varios formatos y yo lo unifiqué en solo uno. Entonces, por ende, digamos que yo solo lo pongo en uno solo, porque pues esto te permite también tener mayor control de todo, ¿sí? Entonces, porque cuando tú tienes que trasladar la información de aquí a allá y ponerle, digamos, en dos o tres formatos, una información que inicialmente tú colocas en un documento y tienes que trasladarlo a otros, pues eso también genera, digamos, digámoslo así, pues uno es más dispendioso, y dos puede ser que pronto también te estés, digamos, que en una generándote no conformidades potenciales, y además de que pues para el control es mejor tener la información pues concentrada en una sola parte. Adicional que esto digamos que nos sirve también como un eslabón también para subir al nivel digital, porque pues finalmente esto tiene que llevarse hacia lo que son los sistemas de información, hacia lo que es el tema de tecnología y demás. Pues obviamente no voy a ahondar en ese tema, pero digamos que esa es la perspectiva a la que tiene que llegar. ¿Para qué? Para que finalmente digamos que toda esta información sea sistematizada. Ahora, aquí vemos que finalmente pues tiene un consecutivo, digamos que el proceso, digamos que en este caso el ejercicio va a ser una sede principal o única, digamos dependiendo también del caso y del contexto. Y adicional entonces pues vamos a tener unas fechas, digamos como tal una fecha del hallazgo, o sea, cuándo se genera esto, y como tal pues la fuente, o sea, es decir, el origen. Aquí lo que yo quiero digamos que mostrarles como tal es que en este formato ustedes pues de esta manera van a encontrar, y permítame yo utilizo acá un poco la lupa, van a encontrar digamos la información de lo que ustedes pues van a tener pues para poder hallar, y es lo siguiente, y es que ustedes acá el tipo de hallazgo, lo que es el tema de las fuentes, digamos de dónde el tipo de hallazgo, digamos si es una oportunidad mejor, una observación, una no conformidad. Listo, y lo que son los tipos de acción correctiva, bueno, aquí acción de mejora, digamos que en este caso por lo que era sistemas integrados, pero también entonces tendremos todavía la acción preventiva por lo que nos refiere el sistema de gestión del decreto 1072 y demás. Entonces, esto, digamos que la fuente es el origen, digamos que puede ser por diferentes auditorías, inspecciones y demás, y entonces pues de esta manera digamos que nosotros lo hallamos, porque pues esto digamos que tiene un sentido, digamos que en este caso pues digamos este número es el consecutivo 1, 2, 3, 4, pero aquí en la fuente digamos que viene a ser donde digamos se origina entonces aquí en este caso digamos que yo lo pongo en una auditoría interna, y aquí pongo tipo de hallazgo, tipo de acción, pues una acción correctiva debido digamos a en este caso una no conformidad, un incumplimiento. Bueno, posterior a ello, digamos que nosotros encontramos acá lo que es el tema de descripción del hallazgo, y
aquí nosotros pues qué es lo importante, y por eso que en la semana anterior vimos una parte, digamos, de lo que era la parte ortográfica, lo que era el tema de los puntos, las comas, lo que era pues el punto y coma. Y era ¿por qué? Porque finalmente, y bueno, y vimos, digamos, como ¿cómo es que se llama? La morfología, digamos, de las oraciones, eran como los cuatro temas puntuales que vimos a nivel. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos es que tener en cuenta, digamos, esos aspectos para poder, en ese sentido, redactar un hallazgo que nos permita, en este caso, poder determinar qué es lo que hay que hacer. Y esto, digamos, que en el sentido también que si nosotros estamos hablando que lo que uno audita son cargos, ¿cierto? Cuando uno tiene en cuenta de que si las personas, pues, digamos que entran y salen de una organización y lo que permanece son las empresas y las entidades y demás, uno debería pensar que todo eso que uno haga, que uno realice, digamos, en relación a lo que es el tema de estos hallazgos, debería ser pensado en que cualquier persona que se siente a hacer esto, a observar, digamos, esto, se pueda ubicar dentro de un contexto a nivel organizacional. Entonces, por ende, digamos, la importancia que tiene lo que es la parte, digamos, de los hallazgos, lo que es el tema también de lo que es la parte de la redacción como tal. Aquí vamos a mirar una situación, digamos, como tal que se está generando, y miren que parte, digamos, del proceso comercial era que al revisar las cotizaciones de los clientes potenciales de la organización, se ha descubierto que no se ha hecho seguimiento a los clientes que no han realizado pedidos en los últimos 3 meses. Entonces aquí estamos viendo una situación en la cual desde el proceso comercial se hacen unas cotizaciones y por ende digamos que no se han hecho el seguimiento a esas cotizaciones que nos han solicitado sus clientes potenciales desde hace en los últimos 3 meses. Entonces ya digamos que digamos que acá uno ya se ubica, digamos, en lo que es el tema de la gestión. Inclusive digamos que acá también cuando uno, y por eso digamos que es necesario uno sentarse también a pensar esto muy bien, y es que si el hallazgo fue, digamos, el 28 de abril, pues aquí podríamos decir que desde el 28 de enero, ¿no? Febrero, así. Entonces, desde el 28 de febrero, ser lo más, digamos, específicamente posible. Yo, digamos, que lo he tomado acá para poder entonces reflejar, digamos, poderlos ubicar en ese contexto. Entonces, digamos que ese fue, digamos, el hallazgo, ¿cierto? Y entonces acá nos lo describe, y ya con esto digamos que empezamos a darle la misma solución ya rápida, digamos, como el tratamiento inmediato, ¿no? Y eso digamos que es lo que se sigue aquí. Digamos que cuando nosotros vemos acá que nos están diciendo, ¿cierto? Que qué tratamiento inmediato nosotros le vamos a dar. Entonces, claro, consolidar y listar los clientes potenciales que no se han realizado, que no han realizado pedidos los últimos 3 meses, para consultarles sobre el concepto de la cotización y tener la posibilidad de generar pues más ventas, ¿no? Entonces aquí ya digamos que es el listado de los clientes digamos que potenciales que no se les ha hecho el seguimiento a esas cotizaciones, que han pedido cotizaciones y no se han resuelto, no, digamos que no se han generado ventas, pues como para hacer el seguimiento. Entonces eso digamos que es el tratamiento inmediato. Sin embargo, una de las cosas que generalmente pasa, y no solamente digamos con una situación hipotética como esta, sino muchas nos quedamos es aquí. Y generalmente, miren que generalmente se van a quedar, digamos, como que sí, de que estén más atentos, de generar cronograma, de mirar de pronto el tema de que pues de pronto digamos las personas que están en los cargos comercial, que se viven la tarea, bueno, digamos que se va generando, digamos, como esa situación. Ahora, digamos que eso sería, digamos, en lo que nosotros nos quedaríamos acá si fuera solo el tratamiento inmediato. Entonces aquí el cargo de quien reporta, pues en este caso es la Secretaría de Producción, porque como es una auditoría interna, entonces pues está, digamos, que auditando, digamos, estos procesos. Ahora, aquí yo lo pongo, digámoslo, que en este ejemplo, digamos que en las auditorías, digamos que eso es algo que uno tiene que empezar a mirar con el tema, digamos, de los mantenimientos y demás, y es que las personas
para poder, digamos, darle un buen proceso, digamos, de capacitación a nivel de auditorías internas, porque pues es importante capacitar a las personas en estos campos para, y más, digamos, en empresas en donde pues son personas que de pronto no llevan un año, meses, sino que llevan ya pues un buen tiempo en la organización, que están consolidadas, que pues quieren, digamos, seguir, digamos, la organización. Siempre va a ser importante pues estar capacitado. Y por otro lado, eh, tiene un beneficio muy grande cuando están, digamos, como auditoría interna, porque se ven obligadas también a conocer algo más allá de la organización. Y eso, pues como lo hemos dicho anteriormente en otras oportunidades, también lleva a que pues le den el valor real a su trabajo y cómo afecta, digamos, desde el desempeño, digamos, de su cargo, de su proceso, hasta también pues lo que es el tema de la misión y la visión allá arriba en la planeación estratégica, como lo veíamos anteriormente. Entonces esto, digamos, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y adicional, pues siempre va a ser muy importante que cuando se vaya a hacer auditorías, que no sean procesos, digamos, como tal, dependientes, digamos, como tal. Digamos que en una recomendación como comercial muchas veces tiene que ver con el tema de producción, ¿cierto? Digamos que, digamos que en el tema de estos clientes, pues generalmente, digamos, cuando comercial como depende de producción, pues digamos lo que es bueno, que digamos que cuando no hay esa dependencia directa, digamos que es bueno que no tengan que ver directamente. Digamos que en este caso, bueno, si lo plantea, digamos, desde ese punto, pero digamos que uno tiene que analizar es esto. Entonces de pronto, digamos que aquí sí, porque como la producción le entrega esa comercial, podría haber, digamos, una auditoría que fuera no para llegar y castigar de pronto esas debilidades solamente, porque también, digamos, que eso es algo que se presenta, digamos, dentro de las auditorías, y dentro, digamos, que se ve dentro de las reacciones, es que generalmente lo que se hace es destacar solo lo malo, y la idea pues en estos procesos siempre pues es sacar lo bueno, lo malo y lo feo, todo, ¿no? Entonces eso digamos que también se vuelve un ejercicio muy harto. Aquí como comercial sí depende también de producción, y producción, digamos, lo que directamente no depende, digamos, de comercial, digamos, en cuanto digamos a las labores operativas como tal. Entonces pues digamos que aquí sí se genera, digamos, un ejercicio sano. Digamos, diferente sería que, por ejemplo, digamos que comercial audita producción, pues hay ese riesgo, ¿no? Pues igual no hay ninguna, digamos, regla clara que diga que no se debe hacer, pero digamos que esas como las recomendaciones, que digamos que si dependen, digamos, si a mí hay un proceso que me da a mí insumos, ¿cierto? Que me da, digamos, a mí que sus salidas son mis entradas, yo no debería auditar ese proceso. Más bien de pronto si ese proceso sí me puede auditar a mí. Entonces ese como que es algo recomendable. Y más porque, digamos, si yo empiezo a auditar este proceso, puedo estar, digamos, en el riesgo de llegar y decir, vea, le voy a tirar por este punto y este punto. Puede ser que, digamos, que eso sea sano, pues para resaltar, digamos, esas debilidades. Pero si se vuelve el ejercicio solamente eso, pues es harto, y lo he visto. Digamos que en una empresa que hace ya varios años, hace más de 4 o 5 años, estuve dando unas capacitaciones relacionadas precisamente en estos temas. Y eso, digamos, que también me comentaban, ay, no, a mí no me gusta que esa persona, no me gusta la auditoría, y le ruego al cielo que nunca me toque con esa persona, porque esa persona es solo hallar, digamos, que solo hallar las fallas, y eso, digamos, que no es el ejercicio, digamos, es determinar, digamos, cuando hablamos de una auditoría, determinar la conformidad de un proceso, digamos, si cumple o no cumple. Y entonces pues lo que no cumple, pues levantarle, digamos, las no conformidades, pero en vista de que pueda mejorar, no para destruir, y con vista en que pues no se vuelva a presentar. Entonces aquí nosotros tenemos una situación en la cual ya digamos que hay una corrección inmediata, ¿cierto? Entonces eso, digamos, como tal, y el cargo pues es responsable, como tal, del hallazgo se vuelve pues el jefe comercial. Ahora aquí vamos a empezar a mirar, a hacer el análisis de lo que son las causas, y como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, eh, bueno, aquí digamos que yo le pongo los tres porque pues es algo como una guía.
Pero sin embargo, como lo vamos a ver aquí, como yo ya se los he dicho, digamos, en anteriores oportunidades, nosotros no tenemos que centrarnos de que sean dos, que sean tres, que sean cuatro. Lo importante es el hecho de que nosotros podamos hallar la causa raíz. Ese digamos que es el propósito principal. Entonces ¿por qué? Porque yo le digo, si la causa raíz es con dos porqués, perfecto. Pero si son con cinco, con seis, pues listo, hay que hacerlo. Generalmente, digamos que aquí vuelve, digamos, el juego también de cómo nosotros hacemos de que eso, como el último punto, allá el verdecito que veíamos al inicio, que es donde nosotros tenemos que llegar, es cómo vamos a justificar de forma clara que el tratamiento y o sea, las acciones que vamos a emprender, ¿cierto? Fueron eficaces para que esa situación no se repita. Digamos que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no si que son tres, si son cuatro o cinco, o como veíamos en el Kaizen, que a veces podían ser cinco y de pronto siete, nueve y como sea, igual pues digamos que, digamos que casi todas van digamos que relacionadas entre sí. Ahora, ¿qué es lo importante aquí en este punto? Que nosotros tratemos de hacer un análisis de causa en donde la oración o lo que nosotros hallemos sea totalmente inteligible. Porque miren, ¿qué es lo que a veces nos pasa? Y volvemos aquí, que nosotros generalmente, digamos que nos pasa muchas veces, y es que no redactamos de forma clara, digamos, como tal la situación para que si se siente un médico la entienda, si se siente un ingeniero la entienda, si se siente un abogado la entienda, que si se sienta un veterinario la entiende, una farmacéutica la entienda. O sea, una persona que no conoce nada que la pueda entender. Entonces, ¿eso qué requiere? Eso requiere de poder redactarlo y hacer que pueda, digamos que, llevarme a mí como una hoja de ruta y no importa, digamos, el espacio. Así como digo, como siempre me decía mi mamá, hay que, o sea, no lo pequeño, sino que pues hágalo amplio de forma clara que usted lo entienda después. Me pasa mucho, ¿no? Que uno puede ser en el momento en que uno se acuerde de todo, pero ya después cuando lo vuelve y la revisa, pues con solo leerlo. Y adicional, que que usted no tenga que devolverse, porque eso digamos que también es importante, que usted no tenga que devolverse para contextualizarse, sino que usted pueda de una vez ya digamos ubicarse como tal. Ahora dice, la situación se presentó inicialmente debido a que el jefe comercial se encuentra atendiendo requerimientos de una licitación que se ha presentado en varias ocasiones para 4 posibles clientes y por ende no se ha realizado el seguimiento de las cotizaciones de clientes potenciales que no han solicitado algún pedido en los últimos 3 meses. Entonces, miren que este análisis y generalmente digamos que responde a muchas de a una de las sugerencias que es recurrente entre los auditores, y es que metámosle más fuerza, que sea más robusto, más carne, bueno, como digamos lo definen cada uno, y es por eso que empieza digamos a analizar digamos esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos que también ha pasado, porque digamos que por qué entonces, o sea, entonces qué pasó ahí, si está no se le ha comunicado a la gerencia la necesidad de contratar otra persona de apoyo para el jefe comercial debido al alto volumen de trabajo que éste tiene, a pesar que se ha solicitado dicho apoyo vía electrónica, el cual no ha tenido respuesta desde hace 3 meses. Entonces miren que aquí lo que se trata, digamos, también es empezar a tener dolientes, porque, porque también eso es lo que pasa, cuando las cosas salen bien, no, fui yo, pero cuando las cosas salen mal, eso no me tocaba a mí. Entonces aquí empezamos también a mirar, bueno, cuál fue la gestión, porque es que finalmente uno tendría que ir ante el jefe comercial, bueno, qué fue lo que pasó, si usted está en la licitación y sabía que digamos que parte también de sus tareas era las cotizaciones y no las estaba haciendo, y ya pues qué sucedió, entonces aquí es cuando se justifica, ¿sí? Entonces que aquí empieza digamos como a dar esa respuesta que nosotros estamos tratando de hallar esa causa, y miren que ya empieza digamos como a configurarse. Listo, la persona líder de contratación de talento humano ha estado incapacitada en varias ocasiones durante los últimos 3 meses y no se ha asignado una persona encargada de atender estos asuntos con prontitud. Aquí es en donde yo voy, porque
finalmente miren cómo, y este digamos que es un ejercicio que también puede ser muy práctico también para eso, es que nosotros tenemos que empezar a, bueno, a hilar, digamos, todo, y esto es algo que digamos que esto debería presentarse, digamos, con cierta recurrencia, porque es que finalmente, si nosotros estamos hablando de que son procesos que interactúan entre sí, en donde tenemos nuestras salidas y nuestras entradas, pues resulta que esas entradas que nosotros tenemos en nuestros procesos no solamente es del exterior, entonces, sino que también a nivel interno, y eso que demuestra de que todos los procesos pues dependen también de terceros, entonces por ende digamos que hay que tener digamos como esa sincronía, y eso digamos que hay que digamos empezar digamos también a evaluarlo, ¿no? Porque pues sí, puede ser que yo puedo hacer todo muy bien y tener todo, pero si a mí no me dan los insumos, si a mí no me dan las entradas, pues yo qué hago, no puedo hacer nada, y eso digamos que es lo que uno puede empezar a reflejar aquí. Puede ser, ojo, digamos que en esta situación hipotética está pasando eso, y miren que aquí yo ya me voy para una cuarta. La lideresa del talento humano no incluyó dentro de los presupuestos anuales de gastos del proceso la previsión de contratación de personal temporal para ocupar cargos dentro de la organización que pudieran suplir necesidades de personal de los procesos mientras los titulares del cargo atienden su incapacidad laboral. O sea, si ve cómo algo que nació allí en la parte comercial puede llevarse, digamos que en este caso es porque se está desatendiendo otro tipo de proceso, y esto muchas veces pasa. Digamos que, y se los digo, a mí me pasaba, digamos que en una ocasión me pasó y hasta yo iba a ser hasta increíble. ¿Cómo es posible que ¿Cómo es posible que yo había hecho, digamos, como un listado de botiquines y de todo, ya tenía todo inventariado y mírenlo, y eso es cosas de la vida real que digamos que ha pasado. Nosotros pues teníamos inventariado todos los botiquines que editaban los vehículos, y yo recuerdo que se hizo todo el inventario, se hizo un trabajo. Yo tenía un compañero que pues trabajaba conmigo también en la misma área, y resulta que el compañero pues hizo todo el trabajo, se fue digamos vehículo por vehículo revisando, y el hombre pues al final a los 2 o 3 días renunció. Dije, ¿sabe qué? Yo me voy. ¿Por qué renunció? Porque resulta que le bloquearon ese proceso. O sea, él hizo todo, entregó eso, y cuando dije, bueno, ¿para cuándo? No, que espérese, que después, que todo. Y resulta de que, miren, a mí me causaba curiosidad porque se demoraron un buen tiempo. Creo que fueron varios meses. Y yo en un momento les decía, siempre que me llegan a mí, me decían, mira, que es que necesito tal. Yo decía, pero sí, a ver, ya se hizo el inventario de todo, le toca a eso, ir ya después a otra instancia, porque no dependía de mí. Y eso es lo que uno tiene que mirar. Miren, muchas veces pasa eso, digamos que eso es algo de las necesidades de las organizaciones. Y por eso, digamos, la invitación que yo hago, y permítame acá yo meter un momentico, esa es la invitación que yo hago en esta oportunidad, porque muchas veces uno tiene que mirar, digamos también que uno no puede, digamos, trabajar tampoco con las uñas. Uno tiene que pedir, uno tiene que empezar, digamos, a evaluar eso, así como uno pues tampoco se puede comprometer con cosas porque muchas veces pues no dependen, digámoslo así, de uno. Entonces miren que esta situación se está planteando, digamos, de esa manera. Y eso digamos que es lo que uno digamos que debe tener en cuenta en esto. Ahora, miren que aquí habla, digamos que no se incluye, ¿cierto? Entonces aquí vemos que es un tema inclusive de presupuesto, porque si uno digamos que aquí observa, digamos dentro de esto, y permítame acá yo lo disminuyo, por eso es que siempre digamos que lo oculto, porque pues el formato sí en este sentido, ay Dios, espérate, permíteme, es que, y este formato digamos que en este sentido siempre digamos lo que hace, digamos, espérate, listo. Entonces miren que en este sentido ya les voy a abrir aquí esto. Resulta que aquí una de las cosas que uno va a observar digamos en esta parte es que siempre digamos que va
uno bailando, digamos, como para saber a dónde, digamos, que va a llegar. Y no es, digamos, algo que uno quiera, digamos, como darle la culpa a este o el otro. Espérate a ver si así ya me ubico mejor, ya lo ubico mejor, listo. Entonces con eso ya lo ubico mejor. Y con esto, mire, la lideresa del talento humano no incluyó entre los presupuestos anuales de gasto de proceso la previsión de contratación de personal temporal para ocupar cargos dentro de la organización que puedan suplir necesidades del personal de los procesos mientras los titulares del cargo pues atienden su incapacidad laboral u otra situación, ¿sí? Entonces esto digamos que también digamos que aquí ya empieza, y fíjense que aquí lo que vemos es ya un problema que ni siquiera digamos es de talento humano, sino que ya es el tema presupuestal, y el tema presupuestal va desde la parte pues gerencial y la parte contable. Entonces miren que ya digamos que uno empieza a analizar, digamos como con este ejemplo, hacia dónde digamos vamos, y es que hallar la raíz. Ahora miren que aquí, bueno, digamos que ahí lo de los 3 porque y permítame yo de una vez también lo voy quitando. Aquí lo voy a poner acá como X porque vamos que lo voy a poner X así, X porque. Y finalmente entonces llegamos al punto digamos de una causa raíz. Ya vamos a ver esto de lo de las tipos de causa. Aquí vemos entonces en este caso digamos que estamos viendo lo que es la directriz general por parte de la alta dirección en relación a la planificación del presupuesto anual de cada uno de los procesos. Está dirigida a la reducción a la reducción del mismo, el presupuesto, ¿no? Sin tener criterios claros ni evaluar la realidad y las necesidades de cada uno de los procesos. Miren que cuando uno hace un tema de presupuesto, muchas veces por el tema de que pues muchas veces la gerencia o las personas digamos de contabilidad de que de pronto están allí, que de pronto no puede haber digamos una buena digamos recepción de esos procesos. Generalmente esto se vuelve digamos el tema del presupuesto como un tema de registrar la información allí, y a veces uno lo que tendría que hacer digamos cuando uno habla sobre el tema de los presupuestos es realmente evaluar las necesidades reales que tiene. Ahora, si un proceso, van a haber procesos que por ejemplo digamos que a nivel de el operacional, digamos los operacionales y demás, pues van a tener un alto costo porque pues allí es donde está el corazón del negocio, en especial la parte productiva. Pero van a haber otros como en el tema digámoslo así de lo que es el tema también del sistema de gestión, o de pronto inclusive hasta lo que es el tema de compras, y otros que no necesitan digamos como tanto digamos tanto presupuesto. Eso depende digamos de cada una de las características que tenga cada organización, porque por ejemplo si hablamos de empresas de servicios, pues eso digamos que ese tipo digamos que de compras y demás de servicios y de otros insumos pues pueden ser pues mucho mayores. Aquí lo importante es que miren que todo, ¿de dónde empezó todo? Empezó desde la parte comercial por unas cotizaciones que no se habían realizado, no se les había hecho, que no se les había hecho seguimiento. Entonces digamos como tal, esto digamos que demuestra digamos también que si nosotros pasamos por la parte comercial, pasamos por la parte de talento humano y terminamos en la parte de liderazgo, digamos la dirección general, resulta que aquí hay un análisis profundo que se está descubriendo, y en esto digamos que uno tiene que centrarse mucho en ello. ¿Y por qué uno se tiene que centrar en ello? Se tiene que centrar en ello porque cuando hay una directriz clara, cuando digamos se tienen criterios claros, no hay dudas. Y esto es algo que dicho de paso uno tiene que establecer por parte de la alta dirección. Miren que cuando uno le piden algo, y eso digamos que también es por parte digamos de nuestro ejercicio, digamos esto va como en dos direcciones de nosotros como instructores. La primera digamos como coordinadores, ¿cierto? O sea, el instructor es el coordinador, pues dar digamos la instrucción clara, digamos puntual, y la otra digamos que también hacia los aprendices. Entonces darles digamos que esas instrucciones claras pues siempre digamos que va a ser muy constantemente digamos importante, y en ese sentido digamos que lo tenemos que realizar. Entonces aquí digamos que vea, con eso digamos que no hay dudas, que no hay inquietudes, que no hay digamos como eso de que será que sí, será que no, y eso digamos que tratar de hacerlo digamos con el tema digamos más puntual hacia lo que es el tema de órdenes, ¿no? Digamos que a veces digamos que toca, y con los muchachos también
digamos que a veces sí se presenta eso y que a veces uno se mete como que se engancha con ellos en el sentido de que uno es como que les diga que una cosa y otra y de pronto a veces como que el muchacho como que trata de darle vueltas a una situación que pues tiene una sola resolución. Entonces eso hay que digamos que tenerlo digamos ahí presente también. Ahora, aquí digamos que esto digamos que a nivel organizacional, aquí tenemos una situación y fíjense que bueno, lo primero es que la fecha de análisis de causas, pues lo ideal digamos que es que se haga, digamos, si se puede hacer en el mismo momento en el que se tiene, eh, digamos, la información fresca, digamos, pues obviamente no en el ejercicio de auditoría, sino después del ejercicio de auditoría el mismo día, porque finalmente pues estos son cosas que si no se hacen en el momento y si no se programa también un tiempo para que pues efectivamente se al menos se realice digamos todo este análisis y todo lo que vamos a ver posteriormente, eh, después se vuelve que como un ejercicio mecánico y se vuelve como nada más, o sea, se vuelve un ejercicio, digamos, si no se hace, digamos, en el momento y no se analiza y demás, digamos, el mismo día que se tiene toda la información fresca, pues entonces nos quedaríamos solamente en solucionar el problema de hacer las cotizaciones, de hacerle seguimiento a las cotizaciones pendientes y de pronto solucionar, digamos, paulatinamente y no se descubre, digamos, esto y vuelve, digamos, que en lo que se llama la procrastinación, digamos que a repetir, digamos, los mismos errores. Y esto, digamos, que es algo que uno debe tenerlo muy en cuenta porque es una responsabilidad que nosotros tenemos, pues, como líderes, digamos, de estos procesos de sistema de gestión, porque nosotros tenemos el contacto directo con la alta dirección y muchas veces las personas, por no tener una cultura de, digamos, o bueno, no tanto una cultura, sino una experiencia, porque como de pronto se los he dicho, la experiencia para mí no es tanto de que llevo, o sea, no es tanto el tema de conocimiento, porque pues un ingeniero recién salido puede tener más conocimiento, digamos, como tal que un ingeniero de 20 años, ¿sí o sea en el tema, digamos, de teorías y todo esto. Pero digamos que la experiencia para mí es la práctica. O sea, si yo tengo 20 años en esto, un ejemplo, en una actividad, no es tanto por el conocimiento, la teoría que hay al respecto, porque pues un recién salido profesional puede saber más que yo. Es en relación a la práctica, es en relación a lo que es el quehacer diario. Entonces, ahora, ¿por qué esto lo digo? Porque generalmente las personas como no tienen esa práctica y como tenemos personas que pueden tener eh, un, pueden tener meses como otros que pueden llevar años, adicional a ello también se crea un imaginario, ¿cierto? El que tampoco digamos que se crece, digamos a nivel de que sí, puedo tener 20 años de experiencia, pero no se crece en pedir las cosas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esto, como que se acostumbran a trabajar con las uñas. Entonces no, hay que saber pedir, ¿no? O sea, hay que pedir las cosas, hay que saberlas pedir y en ese sentido también es para poder hablar y en eso, estos son peleas y estos son, digamos que se puede generar un conflicto, digámoslo así, temporal por el tema de que se pide, digamos, un presupuesto, una provisión de presupuesto para poder, digamos, atender una situación, porque pues hoy puede ser que sea por el tema de que se enferme, se incapacite, digamos, la persona de encargada de contratación en una organización. El día de mañana puede ser que haga falta, digamos, alguien de la parte operativa, de la parte administrativa, entonces ¿quién adelanta todos esos trabajos, todos esos procesos? Entonces, hacia eso, digamos, que va esta parte. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante que nosotros podamos, digamos, hallar las causas raíces. Generalmente, cuando uno encuentra, digamos, mucho de estas causas raíces, puede llevar mucho al tema de directrices que son confusas. Entonces, eso, digamos, que es lo que uno tiene que empezar a aterrizar y lo que uno tiene que empezar también a exigir. Digamos que uno sí tiene que empezar a exigir que or, eh, directrices claras, o sea, tiene que exigir, digamos, cosas muy puntuales, o sea, todo eso, digamos que eso, digamos que son cosas que uno debe exigir y así se tome uno más tiempo. Mire, muchas veces los conflictos que hay a nivel, digamos, a nivel laboral, a nivel de lo que nosotros llamamos los chicharrones, generalmente es por directrices que son confusas y por eso es que nosotros reprocesamos muchas veces y peor aún que las personas se acostumbran a ello
digámoslo así, no dicen alto, venga, morado una vez y no pálido toda la vida. Yo les contaba pues de un caso en el cual pues íbamos a estar como en ese círculo vicioso y ya como que yo dije alto, eso sí fue digamos como una pelea temporal, pero digamos que logramos un acuerdo y lo mejor de todo fue que a los dos, yo recuerdo a los 2 o 3 meses, a los 2 meses, ya la otra persona dijo, oiga, sí, tiene razón. Pues nunca me lo reconoció, pues tampoco es que buscaba que me lo reconociera, pero sé que se dio cuenta de que sí se podía hacer las cosas, ¿sí? En un orden, que digamos que ya pues estuviera así predestinado. Entonces eso digamos que ya digamos que uno lo tiene. Aquí digamos que el análisis que uno hace, digamos que acá yo combino lo que es el tema análisis de las causas de los por qué con el tipo de causa, ¿no? Digamos que método, digamos lo que es el tema de mano de obra, digamos con la 6M. Aquí yo identifico que la primera digamos fue como la parte de método, digamos de la forma en la cual se estaba procediendo que no era la más adecuada. Aquí pues también con el tema de que bueno, se comunicó pero finalmente bueno no hubo respuesta. Aquí digamos que es un tema de mano de obra y al último también pues es un tema de mano de obra por el tema de toma de decisiones que tiene que hacer la directriz. Entonces ya para llegar a esta parte, miren todo el paseo que llevó el hecho de que unas cotizaciones no se les hiciera seguimiento. Y entonces, bueno, el tema de las fechas, pues digamos que yo lo dejo siempre a libertad, ¿no? O sea, digamos que yo no peleo con fechas. Para mí, y en esto, miren, y en esto yo les digo una cosa porque pues también me pasaba cuando el tema, cuando estaba en algún momento, digamos, explicando lo que era el tema de, de la identificación de peligros y demás en alguna capacitación y alguien se me sentaba que si el tema del COVID si era biológico o si era riesgo, yo recuerdo como si era condiciones de seguridad, bueno, me estaba haciendo como un tema de análisis como que si eso era digamos de un lado o de otro. Y bueno, digamos que se creó como una discusión en eso y bueno, varios obviamente dijeron que pues el tema del COVID era biológico y todo, pero finalmente yo lo que le dije, mire, más allá que lo clasifique como biológico, biomecánico, lo puede clasificar como quiera, lo importante es que las acciones que emprenda sean efectivas para proteger a los trabajadores, eso es lo más importante. Entonces como que para no digamos como enfrascarnos de que si es método y demás, o sea, digamos que para mí en últimas, digamos que es lo importante, llegar a la solución, ¿sí? Entonces, como decía, digamos, Indira Gandhi, eh, cuando llegaba y digamos que le contaban sobre un parto de una mujer que estuviera embarazada y que ya estaba, digamos, en trabajo de parto y ya había tenido el bebé, entonces decía, mire, no me cuentes sobre los dolores que tuvo la madre en el parto. Muéstrame la criatura. Y finalmente hacia eso, digamos que tiene que ser muy enfocado esto. Entonces, sobre lo que es el tema de la causa. Fíjense que aquí, digamos que, bueno, aquí yo sé que de pronto la observación y digamos que aquí puede, digamos, ustedes incluirle otro campo que nos diga, digamos, que el requisito específico que está incumpliendo. Sí, claro, puede ser, a veces, o sea, lo podemos colocar y mucho más, digamos que aquí lo podemos colocar, digamos, al inicio. ¿Para qué? Para poder justificar también el cambio y eso digamos que va a ser digamos como algo más importante. Por eso es que digamos que es acceso a lo que es el tema de la mejora. Además de que usted tiene que justificar, digamos, todo lo que usted, digamos, se solicite y demás, digamos que es importante, digamos, que también tenerlo allí en cuenta. Ahora, eso depende también del contexto y demás, pero digamos que es una buena sugerencia, ¿no? Entonces, para que haya, digamos, como también la trazabilidad y por ende es que, mire, cuando usted facilita todo esto, miren que cuando nosotros, digamos, que tenemos el requisito, digamos, especificado y demás, pues, porque es importante en especial con el tema de auditorías, es para darle consistencia a esto. ¿Sí? O sea, porque si usted tiene un buen análisis, pues su auditoría resulta que se fortalece. Y si usted tiene, por ejemplo, identificación de requisitos, digamos que se estén cumpliendo, digamos también en este caso, porque yo creo que todo tiene que estar amarrado. Entonces sí, digamos que ahí lo podemos colocar. Me perdonan que no, pero que no lo haya colocado, pero lo podemos colocar. Y en ese sentido, pues lo que nosotros podemos hacer es llegar a realmente hacer un seguimiento también con lo que es el tema legal, ¿sí? Entonces tenemos, miren que aquí empieza
esta situación hipotética empieza, digamos, a analizar varias cosas. Lo primero, el tema que hay que mejorar un presupuesto, ¿no? A nivel directivo, de la dirección general, digamos, sí, el liderazgo. Dos, estamos viendo que también digamos que se va a actuar, que va a hacer con las auditorías, las va a fortalecer, porque va a darle un sentido a esas auditorías para que a nivel de trazabilidad, y en esto miren una de las cosas, cuando uno tiene un sistema de gestión y de pronto, y esto se lo digo porque son situaciones de la vida real, cuando uno tiene un sistema de gestión y lo ha manejado durante varios años, o sea, varios años es 6 8 años, generalmente pues en algún momento le van a evaluar a uno el sistema, bueno, la trazabilidad, ¿no? Que nosotros tenemos el sistema de gestión de calidad desde el año, por decir algo, 2011. Entonces le van a evaluar la trazabilidad, ¿cierto? Y esto, cuando queda en el tiempo, fortalece el sistema de gestión, porque es la forma también de justificar la existencia de un sistema. Porque si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene las acciones que ha emprendido, usted le da una trazabilidad a la organización, al sistema de gestión para darle el valor. Porque muchas veces, mire, muchas veces nosotros hay que tenerlo muy en cuenta. Y es que somos muy coyunturales, o sea, como seres humanos y a nivel organizacional, somos muy coyunturales. A veces somos sectaristas, o sea, es decir, usted hace 10 tareas, ¿cierto? Y 9 le quedaron excelentes, le quedaron muy bien hechas. Y una le quedó mal. Ah, no, es que usted hace todo mal. Eso es sectarismo, ¿sí? Y eso se ve mucho en las organizaciones. Entonces, y bueno, y así muchas cosas. Entonces, debido a eso, digamos a esas situaciones que muchas veces yo digo son injustas, ¿no? Porque digamos que no le dan, o sea, está bien, no le den reconocimiento, pero tampoco digamos que seamos de esa parte, y eso es totalmente maluco, digamos, pues, con esos sectarismos. Y eso le va a dar un historial, le va a dar una trazabilidad también para que ustedes, entonces en ese sentido, puedan ustedes justificar el sistema de gestión y decirle, miren lo que ha colaborado. Y se los digo, a mí personalmente me pasó. A mí cuando el SENA me hace la propuesta, yo recuerdo, y que me contaban las fuentes de alta infidelidad, que en la empresa donde yo estaba antes, llegaban y se dieron cuenta, ahí sí que el trabajo yo lo había hecho. Ahora, no habrá sido el trabajo pues extraordinario, pero se hizo. Se había hecho, digamos, lo que te tenía que hacer. Y ustedes creen y ustedes creen, digamos que eso yo lo digo y eso digamos que es importante reflexión. Ustedes creen que, oiga, al menos yo no esperaba, digamos, una placa del empleado del año, ni tampoco una placa en mármol, no sé, no esperaba eso, sino, no esperaba nada, pero uno le queda, oiga, y ni siquiera son capaces de reconocer. Recuerden el caso de lo que yo les dije de, del funcionario del FBI que le pasó información a los enemigos de Estados Unidos durante muchos años. Y él, ¿sabe por qué lo hizo? Por eso, porque él decía, aquí en el FBI, o sea, haga las cosas mal y eso qué va hacia. Pero haga las cosas bien y ni siquiera un gracias. Esos son sueldos no laborables, no monetarios. Se llama sueldos no monetarios. Entonces, oiga, gracias. Sí, que uno le paga, claro, o sea, aunque si uno entra en la lógica de que uno paga un trabajo para que se haga, pues obviamente sí, o sea, es eso porque uno no puede estar. Pero un agradecimiento, eso nunca sobra y esos son detalles, digámoslo así, que enamoran. Créame que no son detalles que enamoran. Entonces, porque también lo he visto, digamos que lo que yo les decía, las personas están dispuestas a reducirse un 16% de su sueldo hasta un 16% con tal de recibir buen trato, imagínense. Eso fue un informe que salió hace muchos años en Portafolio. Entonces, o sea, no es, o sea, y hay que entenderlo en el sentido de que qué es lo que piden las personas, qué es lo que están pidiendo en un trabajo. ¿Que sea fácil? No. Le están pidiendo es que sea un trabajo que sea realmente claro y que realmente tenga la seguridad emocional también de que, oiga, vas bien. Pero no eso de que no se dice nada, solamente cuando se hacen las cosas mal. Entonces,
Ahora, no es que sea, digamos que haya que darle flores y todo, pero eso es un cariñito, oiga, bien hecho, eso está bien. Entonces eso digamos que uno tiene que tenerlo muy en cuenta. Ahora, aquí no tallamos, digamos, como tal. Miren que los cambios significativos sobre el sistema de gestión, uno debe, digamos, centrarlos en qué. Digamos que en este caso, digamos que establecer los criterios presupuestales, ¿no? De acuerdo, digamos, a los procesos, los requerimientos. Y miren que aquí también nos dice sobre modificación. Miren, si ve que aquí no se necesita ni cambiar. Miren, ponle cuidado. Aquí no se necesita cambiar el tema de las labores. Miren que aquí ya no nos estamos centrando, digamos, puntualmente ni en el tema de conseguir una nueva persona de apoyo para el jefe comercial, aunque sí la necesita. Aquí no nos estamos centrando en cambiar algo puntual, digamos, en talento humano, aunque sí se necesita, sino que aquí nos estamos centrando es en el tema presupuestal. Y ojo, porque estos son previsiones, eso está, digamos que debido a lo que a veces de pronto yo sí sostengo de que sí, las personas, el hecho de que el hecho, y esto digamos que es un concepto personal mío, puede ser que pronto esté equivocado, pero en lo que yo, digamos, considero, el hecho de que una empresa esté legalmente constituida no significa que sea totalmente formal. O sea, una empresa puede tener su RUT, puede tener su cámara de comercio, puede tener un edificio, puede tener hasta un sistema de gestión, pero eso no significa que sea totalmente formal. O sea, digamos como en el entender, sí, está legalmente constituida, sí, tiene un aviso, tiene su página web, pero digamos que personalmente, y eso es algo que también digamos que les comparto muchas veces cuando hago charlas, digamos, con otro tipo de poblaciones, que yo les digo, miren, ustedes están creyendo que solamente, digamos, son informales, si ya son formales, si tienen un tema de cámara de comercio, no, eso es una parte. Eso es nada más que, eso lo único que significa es que usted está legalmente constituido, no más. O sea, que usted ante la ley tiene ese, pero digamos que la formalización significa, es esto. Esto es lo que es la formalización. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que eso pasa. Que muchas veces, como las empresas en Colombia, digamos como tal, han sido muchos emprendimientos. Si nosotros vemos Ponquerramo, ¿dónde empezó el señor de Ponquerramo? Repa, eh, vendiéndole vendiéndole las tortas a los compañeros de trabajo. Entonces imagínense cómo está. Y muchas veces, pues usted digamos ve una empresa como esta, pues obviamente tiene todo un andamiaje organizacional. Pero digamos que hay empresas que en su forma de pensar a nivel directivo, a pesar de que crecen y todo, terminan, y ya le doy la palabra a la persona que haya activado el micrófono, terminan como si estuvieran todavía, digamos, en donde empezaron. Y no cambian como el chip, el tema de la mentalidad completamente. Eso también se ve. Entonces, y eso se ve en esto. Entonces, porque es una planeación ¿para qué? Para no repetir años, sino cumplirlos y crecer. ¿Listo? Te escuchamos. Buenos días, Leandro. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Carmen, sí. Carmelo. Qué pena llegué tarde por mi asistencia. Discúlpeme. Sí. Estoy yo un poquito perdido. Ah, bueno, es que estamos, bueno, así rápida. No, lo que pasa es que así rápidamente cuando yo estoy viendo el análisis de causa raíz de la parte documental, que cuando yo estoy acostumbrado a ver el análisis de causa raíz en procesos. Sí, Pero yo creería que se podría aplicar a ambos. Ambos métodos, el árbol de causa también un método muy parecido al porque el causado por. Pero yo siento que siempre en la parte documental no se da el análisis de causa raíz, el árbol de causa. sí, claro, sí, claro. Aquí digamos que yo lo estoy tomando porque como esto hay que llevarlo digamos de manera digamos documental, entonces por eso digamos que lo estoy haciendo en esta parte, digamos que en un solo documento que nos permita la identificación de todo lo que es el tema de las observaciones, las no conformidades, o sea, todo lo que es el tema de hallazgos, independientemente de que sea ya a través de una inspección, una auditoría y demás,
Y con este, digamos que, con tal, digamos que esto es un modelo que queda, digamos, también a libre modificación y mejora continua también, que te permita, digamos como tal, uno la identificación, la gestión y también te facilite el seguimiento, digamos que porque está todo, digamos, solo en uno y esto, digamos que es posible, porque si ustedes miran, digamos, lo que es el tema de norma, allí la norma no te está diciendo cómo, digamos, hacerlo, te dice que debes hacerlo, que es el tema de lo que son las acciones correctivas y de mejora, y bueno, las preventivas para el tema de 1072 y te lo digamos que te dices el qué, pero el cómo, digamos que aquí digamos que es un modelo propuesto que ustedes digamos que también examinarán, pero sé que les va a servir mucho para lo que es el tema de seguimiento pues para todas estas acciones. Entonces ese digamos que ese es el propósito, ¿listo? Sí, señor, gracias. Ujú. Entonces ese es, digamos, como tal. Ahora, aquí lo que yo me quiero centrar y rescatando, fíjense que cuando yo llego, digamos que tengo acá el análisis como tal de lo que yo tengo que empezar a mirar. Digamos que acá yo lo ubico, digamos que aquí con esto, digamos, voy a ubicar aquí, digamos, voy a ubicarme en esta celda, voy a mirar la vista y voy a movilizar, digamos, estos paneles y nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Sí? Entonces, miren, si yo ya aquí, ¿cuál se vuelve, digamos, como la idea principal? La idea principal es cómo resolver esto para que llegue a la consecuencia, digamos, final, porque aquí, digamos, que se vuelve como el tema de que, bueno, sí, lo tengo que hacer en un tema de que yo planifique, digamos, las actividades que yo tengo que hacer, ejecutarlas y pues revisar todo eso, pues como tal. Eh, pero entonces aquí lo que vamos es como a tratar de devolverlo. Entonces, como aquí el tema de la causa raíz, ¿cierto? Es el tema de la directriz frente al tema de presupuestos, pues yo debería, digamos, empezar acá por esto, ¿sí? Entonces, esto digamos que, ay, perdón, aquí, digámoslo, perdónenme que acá ya, ahora sí. Entonces, con esto, vamos a ver que ya analizando lo que es esta parte, como tal, miren que aquí en el plan de acción que yo estoy estableciendo, digamos, de esta parte, vamos a evaluar 4 actividades, pues pueden ser más, digamos que la idea cuál es, la idea es que usted pueda resolver esta situación y como ya lo venía diciendo, que si usted de pronto o sea, si usted de pronto no continúa o si la persona que está allí no continúa, la que sigue pueda seguir estableciéndolo. Por eso digamos que el tema de la redacción fue importante para que pues se pueda digamos generar este espacio. Y miren que aquí yo lo pongo digamos primero en analizar lo que es el tema de los presupuestos de cada uno de los procesos. Miren que digamos que esto es algo que uno tiene que tener en cuenta porque miren, no es el tema de reducción de costos es posible en la medida de que se haga un buen análisis. Y en la medida, digamos, de amarrarlo, digamos, a la realidad sabiéndolo, ¿no? Yo les comentaba que a veces generalmente se toma, digamos, de lo que es el tema del presupuesto de personal, digamos, el recorte, digamos que necesitamos reducir costos y es reducir personal, o con lo que llaman reingeniería, es recortar personal. Y cuando uno se pone a ver dentro de los pesos porcentuales, digamos, en un presupuesto de los gastos de dinero, digamos, de una organización, una entidad, el tema de personal, pues no representa, digamos, un gran peso frente a otros sitios, como es el tema del área de producción. Yo ya pues les comentaba, digamos, esas situaciones. Entonces en ese orden de ideas, pues uno tiene que, digamos, en esta situación, pues lo que se plantea es que venga, vamos a hacer un análisis, que si esto, sí, habrán procesos que yo tengo un presupuesto de 600 pero resulta que hay que tener un presupuesto de 1500. Pues digamos que eso se tiene que generar y mucho más, inclusive mucho más hoy en día, ¿no? Digamos que eso, digamos que hay que tenerlo en cuenta con todo lo que está pasando pues alrededor del mundo y que nos afecta a nosotros en el país. Entonces todo esto, digamos que uno lo empieza a tener para poder entonces planificar, porque mire, ¿qué es lo que sucede? El castigo, eso es como también la parte ambiental. El tema no es, miren, yo sí, o sea, yo tengo una mentalidad también ambientalmente responsable, pero para mí el sentido es gastar lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, para mí, digamos, la gestión ambiental tiene que ser en el gasto
en el gasto necesario de los recursos como tal, no más ni tampoco y tampoco tengo tolerancia frente al tema de los desperdicios, digamos como el tema de de dejar las luces prendidas o dejar todo conectado, como pasa digamos muchas veces. Pero digamos digo que si yo tengo que mantener dos o tres electrodomésticos siempre conectados, que sea una necesidad. Lo que yo les digo, aquí yo tengo en mi casa es el tema de la nevera y siempre, lo único que anda siempre conectado. Por el tema de que pues desconectarla en la noche, pues lo que no consume en la noche lo empieza a consumir en el día porque tiene que empezar prácticamente de cero. Entonces eso digamos y que eso digamos que es la recomendación también del fabricante. Pero más allá de eso, pues hombre, ya todo lo demás pues uno lo desconecta. Entonces yo voy como eso. Y es lo mismo aquí con el tema de presupuesto. Digamos que la idea no es, o sea, con el tema de presupuesto y esa digamos que es lo que nosotros tenemos que darle también a lo que es la gerencia, es decirle, no, es que la idea no es que entonces usted ponga un presupuesto de 900 y al final del ejercicio usted se dé cuenta que realmente se gastó 300 o 500 pesos más de lo que usted planeó, porque entonces significa que no hemos hecho nada. Y lo mismo, si digamos que tenemos unas desviaciones, claro, que usted dijo 1500 y se le fue, digamos, se le fueron 1700, en vez de 1500, 1700, pues bueno, digamos que hay como algo que pues también habría que, perdón, que digamos que no gastó 1500 y no 1300. Ah, bueno, entonces ahí hay algo que usted puede, digamos así, reajustar y demás. Pero más allá de eso, lo ideal es que si usted dice 1500 sea 1500 y que pues realmente digamos que de esta parte digamos en lo que es el tema de presupuesto. Ahora, fíjense que acá digamos que se hace un análisis y con él entonces miren que ya cuando tenemos análisis, entonces determinar la conformidad por parte de quienes, por parte de los líderes de proceso que le confirmen, venga, eso sí está bien, eso esto no, y tomar pues las necesarios. Ahora, otra de las cosas que uno también aquí analiza, porque si usted se da cuenta es que llega un correo, porque aquí vamos a empezar, sí, aquí vamos es el tema de los canales de comunicación, y entonces evaluarlos y entonces qué pertinente y hacer las modificaciones que lleguen, que den al lugar. Entonces eso digamos que uno empieza digamos que a evaluar todo esto, ¿cierto? Y o sea, empieza digamos que a generar ese tipo de acciones que finalmente digamos a qué es a lo que nosotros pues vamos a llevar. Vamos a ver digamos lo que es el tema de comunicación porque estamos hablando de lo que es el tema del correo. Y finalmente pues ahí ya viene digamos como tal el tema de comunicar digamos lo que es el tema de procedimientos frente también al tema de solicitud de personal adicional en caso de incapacidad, de retiro de personal, todo eso digamos como tal, porque también había una necesidad que era cuál, que el jefe del comercial había hecho una solicitud y entonces sí, digamos que una de las recomendaciones que siempre se hace a nivel corporativo es que nosotros podamos, ¿cómo es que se llama? Que nosotros podamos digamos, enviar todas las comunicaciones con correo corporativo. Pero a veces de pronto ese no es un canal óptimo. Ahora, ¿por qué? Porque si usted mire, uno así de rapidito, en 2 o 3 días que usted no lea un correo, unos correos electrónicos, o sea, que usted digamos que no revise y usted ya tiene al menos 100 correos sin leer. 100. O sea, eso es una cosa increíble. Y si usted deja correr en 2 semanas ya tiene 1000. O sea, ¿por qué? Porque las organizaciones mantienen con eso. Nada más aquí cuando yo estoy digamos, con el correo, medio me descuido y puedo tener 20 40 correos sin leer. Así, digamos, el descuido, que pronto uno esté pues, dando formación y demás. Y eso creo que también digamos, muchas veces también nos pasa. Entonces también como mirar, bueno, cuál es la pertinencia de los canales de comunicación y también digamos que va con los... Y entonces aquí tenemos también lo que es el tema de los procedimientos. Entonces, pues cómo lo vamos a solicitar y por qué comunicar, porque es que también tiene que ser tan claro porque pues digamos que los sistemas no es lo que dictamina una persona, sino es también, digamos que si una persona dictamina algo, también tiene que ponerlo, evaluarlo para que para que las demás personas también, digámoslo así, le den el visto. Bueno, miren, muchas veces nosotros también, digámoslo así, presentamos ciertas observaciones frente digamos a lo que es nuestra entidad porque pronto hay cosas que deberían hacerse y resulta que necesita aprobación y eso muchas veces
también se vuelve necesario, pues primero por el tema de control y segundo pues para lo que es el tema de pertinencia, aunque bueno, aunque a veces de pronto no, de pronto pues no es lo adecuado, pues no voy a digamos hablar de eso porque pues tampoco tengo digamos pues para decir casos puntuales, pero digamos que uno sí percibe eso, ¿no? Digamos cosas y eso digamos creo que también ustedes y bueno, no es el propósito de criticar la entidad ni más faltaba, sino que también uno lo observa dentro de las organizaciones a nivel privado, ¿no? Que hay cosas que como que no, eso debe ser así y demás y realmente pues no cuando llegan digamos las personas y dicen no antes de solucionarme un problema me estás complicando la vida, entonces eso digamos que también hay que ponerlo a evaluar, entonces por eso digamos que yo pongo digamos lo que es el tema de procedimiento para que digamos que todos estén informados, porque miren, hoy fue el jefe comercial, hace 3 meses era el jefe comercial que necesitaba una persona, pero resulta que no solamente esa situación puede pasar con ese proceso, sino que también va a pasar con otros, entonces eso digamos que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta digamos en este sentido. Ahora, aquí vamos a tener como Fíjense que aquí va a haber unas responsabilidades, digamos, como tal, de que va a incluirlos, digamos, muchas veces, digamos, como es estratégico a los líderes de proceso. Ahora, ¿por qué? Porque los unos tienen que empezar a pasar información y digamos que, digamos, en este caso el liderazgo tiene que empezar a tomar decisiones, ¿sí? Recuerden que aquí se cumple con este principio, uno de los principios de calidad que veíamos, que decía que nosotros, que es, la información, pues la recopilación de la información pues para la toma de decisiones. Entonces como uno de los principios de calidad, como tal, bueno, lo estoy parafraseando para ser exacto, ¿qué es lo que significa? Que cada uno de los líderes tiene que expresar eso, entonces por eso digamos que el análisis del presupuesto tiene que ser en ese sentido y cueste digamos digamos el valor que tenga ese presupuesto, digamos cueste lo que cueste, pues hay que también evaluarlo. Ahora hay que tener un presupuesto y que generalmente pues se va a adecuar cada vez más, digamos, si ese ejercicio digamos que se va generando con mayor rigor, y más específicamente porque pues se puede plantear un presupuesto para tener eso y empezar a analizar de dónde digamos se puede hacer reducción también de costos, porque pues esto digamos que también implica el trabajo de todos y en especial mire, yo tomo un ejemplo puntual con el tema de la producción, con el tema de las materias primas en lo que es el proceso de compras, entonces bueno, los productos suministrados externamente, productos y servicios suministrados externamente. Entonces, esa parte, digamos que está ahí, debe tener mayor gestión. Entonces, si uno se pone, digamos, esto es un ejemplo, digamos, muy puntual, pero si uno se pone a analizar, digamos que ya a partir de este análisis y eso, digamos que es lo que quiero, digamos, compartirles. Y es que, mire, nada más si miramos esta acción que realiza el análisis de los procesos de cada, bueno, realizar análisis de los presupuestos de cada uno de los procesos del sistema de gestión y a partir de allí establecer los criterios que se deben dejar documentado en procedimiento y los topes máximos para cada ítem en un registro para tal fin, divulgándolos a las partes interesadas pertinentes por parte de la alta dirección. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto también, ¿qué quiere decir? Además de que pues, se haga el análisis y se establezca, digamos, como tal los presupuestos y los topes y que queden registrados. Esto significa que nada más de esta acción ya tenemos al menos una acción de mejora para cada uno de los procesos. Claro, porque es que cuando se hace el análisis, o sea, no solamente es para la dirección que va a recibir toda esa información y va a determinar a través de registros, digamos, el liderazgo, no, sino que va a ser para cada uno de los procesos, ya sea, digamos, la parte de elaboración de los productos o prestación del servicio, ya todos los de soporte, los que son de apoyo, todos van a tener ahí al menos una acción de mejora. Y miren que cuando nosotros vemos, miren que y a partir de eso, digamos, de cada una de esas mejoras, van a surgir muchas más.
en conclusión, digamos que es lo que yo quiero, digamos que llevarlos a qué. Cuando ustedes hacen este tipo, digamos, de acciones, a ustedes se les va a desprender otras acciones, porque eso les va, porque por ejemplo, si digamos, si aquí vemos que hay criterios, significa que tiene que haber registros, no solamente, ojo, aquí no solamente se va a tratar de hacer, digamos, oportunidades de mejora, digamos, en relación a los topes, sino también a los registros de inventarios que tengan, digamos, cada uno de los procesos de los suministros que necesitan, ¿no? De los gastos que tienen, de las necesidades. O sea, eso exige también una revisión presupuestal primero, digámoslo así, interna de cada uno de los procesos para comunicárselo a la alta dirección. Y eso no es mejora. Eso no significa que ahí también van a haber muchas acciones, porque inclusive el hecho de que haya el hecho de que yo tenga que hacer un presupuesto significa que yo tengo que empezar a revisarlo desde antes. No es como que, como pasa desafortunadamente, que somos muy reaccionarios. Digamos, dice, ay, vea, es que, digamos, usted está haciendo su trabajo, digamos, normal, ¿cierto? Y entonces resulta, oiga, mire, la alta dirección dijo que hay que hacer presupuestos. Entonces, ¿qué tal? Y entonces nos toca parar todo y hacer, no, tiene que ser, llevarse, digamos, dentro del tema de la planificación. Y eso inclusive te va a llevar al tema de revisión también de cada uno de los procesos, cómo se hace ese presupuesto de cada uno de los procesos. Ahora, eso va a llevar también que es también en relación a lo que es el proceso de compras, digamos en lo del tema de soporte, de que evalúe también cada uno. Mire, fíjense en algo, y esto digamos que esto viene desde RUC, desde el Registro Único de Contratistas, y es que cuando veíamos RUC fue la primera norma, digamos, como tal, para algunos de que estuvimos, digamos, de las empresas que están con hidrocarburos, que empezó a discriminar puntualmente los aspectos en cuanto al tema de precio, o sea, eso se hacía en calidad, ¿sí? Pero digamos que con RUC ya digamos que pasó, digamos, a ser algo más, pasó de ser, digamos, más cómodo, de que sea así, vamos a hablar por precio, tiempo de entrega, de pronto sí, que esté legalmente constituido, pero ya empezaron a evaluar, digamos, aspectos, digamos, con RUC de responsabilidad social empresarial, a nivel ambiental, a nivel de seguridad, o sea, eso empezó desde ahí ya más puntualmente. Digámoslo que para las empresas cuando hablamos de todos los sistemas de gestión integrado. Entonces en ese sentido, lo que significa es que aquí tiene que haber una validación por parte de compras de cuáles son los requerimientos que tiene cada uno de los insumos que necesita cada uno de los procesos. Entonces, claro, digamos que en forma general el tema de lápices, lapiceros, papel, bueno, digámoslo así, en general, pero van a haber unos requerimientos muy puntuales, entonces esos tendrán que tener cierta evaluación y se tendrá que sectorizar, porque digamos que eso también pasa también, y eso no es una acción de mejora. Estas son acciones de mejora para compras en relación y que va a exigir inclusive cambios de procedimiento de compras, porque dentro de lo que hace el proceso no es solamente el tema de cotizar, digamos que cotizarle a los que suministran, a los proveedores y digamos contratistas, no solamente tendrá que hacer cotizaciones y demás, sino que adicional también tendrá que tener que pedir, digamos, unos inventarios también de lo que cada proceso, digamos, necesita, y lo mismo, digamos, que lleva, digamos, como ya lo vimos con el tema de talento humano, que tiene que vea, ya tiene dos acciones de mejora: presupuesto y el tema de procedimiento. Entonces miren que esto, cuando se hace una sola, miren, y esto estamos hablando de una sola de un solo hallazgo, de una no conformidad, que inicien un proceso, y miren todos los cambios que lleva. Por eso es que aquí se justifica el hecho de poder tener unos procesos que realmente nos lleven a qué, unas acciones de mejora que nos lleven realmente a demostrar de que hay un sistema de gestión gestionable, que se que pueda, digamos, hacer ese tipo de cambio. Entonces digamos que esto hay que hacerlo, digamos que esto hay que tenerlo muy en cuenta, y mi recomendación especial es la siguiente: digamos que en esto digamos que quiero hacer, quiero verlo, es que finalmente esto nos va a llevar a que nosotros no tengamos que esforzarnos a buscar a última hora
acciones correctivas y de mejora en cada uno de los procesos, así de afán, sino que ya cuando estemos, porque pues digamos para los procesos de auditoría externa, digamos con el ente certificador, puntualmente, o inclusive cuando tengamos las auditorías por parte de nuestros clientes, porque los clientes también nos pueden auditar, nosotros lo único que tengamos que hacer sea pues revisar y validar que toda la información esté, porque esto digamos que si se hace un ejercicio, digamos por ejemplo, esto resultó en el mes de abril, ¿cierto? En una auditoría interna, así como pues también se pudo haber generado en alguna situación y resulta que la auditoría externa es de noviembre, significa que se va a gestionar. Y ahora, el tema de tiempo, porque eso también digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí yo lo proyecto, digamos que si se genera el 28 de abril, yo aquí le estoy haciendo, digámoslo así, estableciendo, digamos, fechas para ya tener ejecutado todo esto en mayo, en agosto y en septiembre, digamos como aquí yo lo estoy planteando. Ahora, ¿por qué? Porque esto puede llevar, digamos, tiempo, ¿no? O sea, esto no es algo, aquí, mire, aquí la idea como y que es algo que ustedes también pueden, digamos, desarrollar, digamos y que yo los invito es que si el propósito es llegar al final y que podamos justificar de qué manera es que la acción en cuestión llevó a cerrar la causa del hallazgo, ¿cierto? O sea, la causa del hallazgo, entonces por eso el tiempo debe ser, obviamente sí, tiene que ser, digamos, el adecuado. Pueden ser un mes, pueden ser 6 meses, puede ser un año, tiene que ser el adecuado. Pero a veces como que lo hacemos es como para el periodo, digamos que lo limitamos de que máximo tiene que ser en un año. Y eso digamos que hay que evaluarlo. Hay cosas que si yo quiero solucionarlas de raíz, puede ser que me tarde más, puede ser que me tarde menos. Pero entonces eso digamos que hay que darle ese tipo de libertad. Ahora, ¿por qué? Porque es que si finalmente lo que quiero es que no se me vuelva a presentar ese problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo necesario para que efectivamente sea. Y ese digamos que viene a ser el punto en el cual pues digamos que se rodea todo esto. Yo sé que de pronto sí, pues probablemente ustedes ya han manejado digamos lo que es el tema de acciones correctivas y de mejora, digamos, en sistemas de gestión integrado preventivos para 1072, pero preventivas, perdón, pero digamos que aquí yo estoy compartiendo dos cosas. Lo primero es la simplicidad para optimizar todo el proceso y hacerle seguimiento. Dos, el hecho de que si tenemos Excel, digamos que generalmente esto como lo hemos visto se ve en Excel, pues Excel nos permite colocar todo lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos combinar celdas, si necesitamos utilizar 2, 3 celdas, digamos, de la misma columna, no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente eso es lo que nosotros deseamos. Y que finalmente, cuando nosotros tenemos esto, nosotros también podemos, en este sentido, realizar, digamos, diferentes tipos de informes, pues no digamos, a través de Excel, lo que es el tema de combinar correspondencia, dice que combinar, consolidar datos, entonces poderlos digamos unificar en diferentes celdas. Todo eso digamos que se puede hacer. Obviamente toca organizar muy bien lo que es el tema de lo que son los formatos y demás, pero usted puede digamos que hacer una gran cantidad de cosas a nivel de lo que son las herramientas de Excel ya con esto. Entonces hacia eso digamos es lo que uno debe tener muy en cuenta. Entonces digamos que ese ha sido digamos el propósito de mostrarles estos formatos, y que cuando nosotros aquí miren que aquí vamos, miren que lo que yo he hecho es que representar también lo que son los planes, y aquí entonces cuando yo voy allí digamos que la ejecución, y aquí vamos a mirar un aspecto digamos que sí, identificación de peligros. Vemos que esto también digamos lo que es el tema de riesgos y amenazas también lo podemos incluir acá. Aquí digamos que podemos decir que si identificación de peligros, riesgos riesgos y amenazas según aplique antes de la implementación. Listo. Implementación, listo.
de las acciones planteadas. Digamos que de una ya lo vamos dejando de esta manera, para con el fin que ustedes digamos que lo puede hacer. Ahora los que se aplican, entonces de detrimento de ventas de la organización. Miren que aquí empieza, digamos, a analizar también cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Digamos, de no tomar esas acciones. Digamos que se vuelve el propósito aquí en este punto, y es, bueno, ¿qué consecuencias nos va a llevar el hecho de que no se generen estas acciones? Eso digamos que aquí se analiza, y que finalmente, miren, todo esto, increíblemente, aunque es el tema de presupuestos y que va a llevar también a muchas acciones, en últimas, ¿a qué nos va a llevar? En últimas, nos va a llevar es en este caso, es a una reducción de las ventas, o sea, a la estabilidad de la organización. Entonces, esto digamos que tal, y adicionalmente la del nivel de desempeño. Miren, aquí digamos que, me perdonan ahí que yo lo pone, el nivel de desempeño de los trabajadores asociado al desconocimiento de los procesos, de los procedimientos adecuados. Entonces, miren que también esto digamos que también va a afectar, o sea, todo esto digamos que son las amenazas, lo que va, digamos, a darle, digamos, como el sentido también de, digamos, el porqué de emprender estas acciones. Y miren que finalmente, pues ya digamos que para lo que vamos a seguir ahorita, vamos a empezar hablando del tema del seguimiento. Aquí básicamente que el seguimiento debería hacerse es un día, digamos, generalmente la recomendación va a ser un día o los días siguientes a la fecha, digamos, de ejecución. ¿Para qué? Para revisar que efectivamente se haya hecho. Ahora, esto es totalmente real, digamos, como acá que 28, digamos que el seguimiento, o sea, esto digamos que obviamente se hace cuando se realiza, ¿no? La fecha del seguimiento. Pero digamos que aquí se hizo, digamos, con 2 o 3 días, digamos, posteriores. El tiempo que, digamos, que se plantea ahora. ¿Por qué, digamos, el tema de las fechas? Que generalmente en teoría se habla de que, pues, que sea un día posterior. Pero generalmente eso no es así, porque hay muchas cosas que hacer en una organización, y eso, pero sí que ya se tenga, digamos, planificado, digamos, la fecha de realización. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta con las fechas de seguimiento. Ahorita continuando, digamos, con el tema del seguimiento, lo que vamos nosotros a hacer es lo siguiente. Vamos a terminar con lo que es el tema del seguimiento y lo que es el tema del cierre de la acción. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar, digamos, ya lo que es el receso, y ya regresamos. ¿Listo? Entonces, permítanme acá, yo pauso la grabación. Bueno, la voy a parar.